El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. La primera lectura es una lectura dura. Bueno, de hecho, todas las lecturas de hoy son, por así decirlo, en principio, más una reflexión para los pastores que para las ovejas, más para los curas que para los fieles. La primera es muy dura. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Son este y muchos más textos que hay en la Escritura contra los pastores de Israel, pero que después se pueden aplicar también para los pastores de la Iglesia, tanto obispos como el mismo Papa, como los sacerdotes. Y es que hay que ser pastores en Cristo y de Cristo. De hecho, aquí nos lo dice muy claramente. Ay de los pastores, Dios hará un pastor especial. Este pastor es Cristo. Tanto es así que en el Salmo hemos leído: el Señor es mi pastor. Él es el pastor real. Los pastores en nombre de Cristo somos eso, en nombre de Cristo. Así que no podemos ni inventarnos la doctrina, ni enseñarnos a nosotros mismos, ni nuestras cosas, ni lo que está de moda, ni lo que es puramente la política partidista de uno o de otro. Eso es traicionar a Cristo. Y peor es cuando lo que se hace es aprovecharse de las ovejas y además enviarlas al infierno, engañándolas, diciéndoles que no es pecado lo que es pecado y que, Dios es tan bueno que salva a todos. Todos somos buenos, nadie es malo, todos se salvan. Cuando se dicen estas estupideces, porque son estupideces, porque cuando todo el mundo dice todo el mundo es bueno, justo después te dicen, todos, no, este y este no, y los curas menos, y el Papa menos, y al final resulta que los únicos buenos son ellos, y los de su club, los de su clan. Entonces es toda una gran mentira, todo el mundo es bueno. Lo sabemos muy bien por el Evangelio. Bueno, solo uno, Dios. Y dejando la primera y segunda, las primeras lecturas y el Salmo, el Evangelio de hoy es un Evangelio muy claro y continuación del domingo pasado. Si os acordáis, domingo pasado eran los apóstoles enviados de dos en dos y que tenían la misión de anunciar la conversión. Tenía la gente que decirles que se convirtieran, que el reino de Dios estaba cerca, que es Cristo. Y después curar enfermos, sacar demonios. Y así lo hacen, y hoy es el día en que se encuentran otra vez con Jesús. Hay demasiada gente y Jesús quiere estar tranquilo con ellos. Así que cogen la barca y se van al otro extremo del lago, a la otra orilla del lago. Problema con que van en plan descanso, en plan vacaciones, se rema muy poco, se tardan horas en pasar de un lado al otro. Y la gente que busca a Jesús decide ir por la playa, ven hacia dónde van y llegan antes. Y claro que llegan antes, porque van tan despacio, descansando, que cuando llegan, dice Jesús, que los ve como ovejas sin pastor.
Por una parte están los apóstoles. Esta ha sido la primera misión de la Iglesia de anuncio. Ahora vuelven a estar con Jesús, se han empezado a preparar, todavía le quedan preparación a los apóstoles para ser realmente apóstoles, para ser lo que diríamos hoy los obispos, los que han de llevar la Iglesia en nombre de Cristo. Todavía les falta. Han empezado. Ya saben muchas cosas, aunque no entienden todo ni mucho menos, necesitarán el Espíritu Santo. Pero llega el momento en que se encuentran Jesús como con el corazón partido por unos y otros, los apóstoles por una parte, pero ve esta multitud. Dice, como ovejas sin pastor que van a Jesús. Y dice que empezó a atenderles y empezó a explicarles largamente. Aquí los padres de la Iglesia, cuando leían estos textos, decían, bien, ¿quién hace de Jesús hoy? A nivel litúrgico es el sacerdote y es el que habla en nombre de Cristo. Y por eso los apóstoles mismos y los primeros obispos y las primeras comunidades cristianas, la homilía era larguísima. Ahora la gente cuando pasa de 7 minutos la homilía ya lo considera casi un escándalo. 7 minutos, más de 7, qué rollo. Pongámonos a pensar en otra cosa, a ver qué comeremos hoy, qué haremos, qué no sé qué. Bueno, una homilía normal de los padres de la Iglesia estaba entre 1 y 3 horas. Una homilía normal. De hecho, es famoso aquel episodio en el que, además, las misas se hacían al principio, sobre todo al principio, antes del año 311, se hacían siempre por la noche, el sábado por la noche, que ya era domingo, porque el domingo se trabajaba. Y recordemos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, San Pablo empieza una homilía larguísima de las que hacía él, tan larga que además había mucha gente, estaban no en planta baja, sino en un piso. Allí uno estaba sentado en la ventana, hace calor, que pase el aire, y este se duerme en medio de la homilía y se cae de la ventana y se mata. Y bajará San Pablo y lo resucita. Bueno, menos mal que está San Pablo para resucitarlo allí, pero por eso que dormirse en una homilía era normal. Hoy, ¿se puede dormir en una homilía? Sí, pero son tan cortas que no da para mucho. Al menos el dormir da para poco, con unas homilías cortas. Con las homilías largas daba para más. ¿Qué queremos decir con esto? Jesús era largo en sus homilías. Jesús quería que la gente aprendiese. ¿Y qué es lo que hay que aprender? Pues todo lo que el Evangelio nos va explicando. Y cómo hacer el bien y cómo llegar a la vida eterna y qué es el pecado y por qué no pecar y dónde están los mandamientos. Y todas esas cosas y esas parábolas que Jesús va explicando, pues eso es lo que hay que explicar. Pero fijaros que hay un pequeño detalle, o hay 2 detalles más. Uno pequeño, la gente buscaba a Jesús. La gente de hoy tiene la manía de que todas las obligaciones son del clero, y de los obispos, y de los curas, y de las parroquias. Incluso el mismo Papa muchas veces insiste, hay que salir y salir fuera y tal. Y no digo que no sea verdad, pero también insiste mucho el Evangelio en la responsabilidad de cada uno de buscar la verdad. Y así mucha gente no quiere conocer la verdad. En tiempos de Jesús la gente iba a Jesús. Hoy son pocos los que van a Jesús, porque también en aquella época había una cosa diferente. La gente se sabía pobre y pecadora. Hoy la gente se cree rica, aunque tenga poco, pues rica por lo que quiere tener, no por lo que realmente tenga. Quiere vivir de rico, no le interesa para nada la pobreza. Y además se cree que ya es bueno y que no es pecador para nada. Por eso es tan difícil que el mundo progresista de hoy se pueda llegar a convertir e ir al cielo, porque no requiere reconocer para nada ni que exista el pecado, ni que él pueda ser pecador, ni que... No, lo único importante es mi triunfo personal de cada uno.
Solo cuando empiezan los tortazos y cuando uno se da cuenta de lo que es la vida, entonces, y muchas veces más tarde de lo que toca, hay gente que se convierte. ¿Cuánta gente se convierte a los 50, a los 60, a los 70? Porque se da cuenta que todos aquellos ideales que había tenido eran falsos y que la vida le ha dado por todas partes. Pero dejemos el tema. Última cosa de este Evangelio. Este Evangelio es esta predicación de Jesús. Pero si continuásemos con el Evangelio, veríamos que hay justo después la multiplicación de los panes y de los peces. En el fondo se está refiriendo a la estructura de lo que es la misa. Ahora la palabra de Dios. Después la multiplicación de la presencia de Cristo que se nos da en la Eucaristía. El alimento de la palabra primero, el alimento de la Eucaristía después, para que realmente nos alimentemos siempre de Cristo. Y alimentándonos de Cristo y viviendo según Cristo, entremos en la vida eterna.